Pleno fuera del calendario de sesiones previsto, el que se celebraba esta semana. Tenía pocos puntos en el orden del día y eso se notaba también en la poca afluencia de diputados a la cita, sobre todo por la ausencia destacada de buen número de miembros del gobierno. Antes de los asuntos a abordar, la secretaria primera de la mesa del Parlamento, Marisa Zamora, intervenía para dar cuenta de dos declaraciones institucionales, una sobre el apoyo a los afectados por la catástrofe natural de Japón y otra para expresar la línea integradora de la mujer que desarrolla la Cámara, aprovechando la reciente efeméride del Día Internacional del Colectivo Femenino. En cuanto a los temas políticos a debate, destacaban la Ley del Transporte, que actualmente está vigente su versión de 2007 y se decidía dejar su modificación para una próxima legislatura. Lo mismo ocurría con la modificación del régimen económico y fiscal específico de Canarias, que pasará a la historia como asignatura pendiente de este gobierno y Parlamento, y serán los que vengan, tras la cita electoral del 22 de mayo, quienes tengan que afrontarla. A nuestro pesar por las pérdidas de vidas humanas e inmensos daños materiales aún por determinar, queremos unir nuestra confianza en los valores que le han convertido en la tercera economía mundial y que serán fundamentales para salir de las terribles circunstancias que hoy la afectan, y la cercanía y el afecto del pueblo canario y de esta institución que lo representa. En 1911 se celebró el primer Día Internacional de la Mujer y entonces las demandas fueron el derecho al voto, igualdad de oportunidades para ejercer cargos públicos y acceso al trabajo remunerado. Hoy, 100 años después, muchas de aquellas reivindicaciones siguen estando vigentes. La ONU señala que este día se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia que, procediendo de distintos y alejados continentes, unen sus fuerzas un día para reivindicar derechos como igualdad, justicia, paz y desarrollo. Por ello, desde el Parlamento de Canarias entendemos que para que esto ocurra es imprescindible contar con todas las mujeres y hombres en todos los ámbitos. Queremos que esta declaración trascienda de cualquier planteamiento ideológico, de circunstancias sociales y económicas y también del marco temporal del propio mes de marzo, porque debe ser una constante permanente que imprima su impronta y exigencia en todos los meses del año. En estos momentos del cuestionamiento del estado del bienestar, es más necesario que nunca que reflexionemos sobre la manera de conseguir un modelo social más igualitario, más productivo y eficiente, que conlleve la superación de las desigualdades entre hombres y mujeres. Tenemos que tejer una nueva red de políticas sociales más acordes con la realidad de las mujeres en nuestra sociedad actual y diseñar un nuevo catálogo de políticas públicas que generen más bienestar social y más empleo, que reduzcan los desequilibrios entre mujeres y hombres sin renunciar a la cohesión social. Y podemos hacerlo con el aval y la confianza de haber alcanzado como sociedad las mayores cotas de igualdad política, legislativa y social de nuestra historia. Las leyes y los planes aprobados a lo largo de estos años en el ámbito estatal y en Canarias son en sí mismos instrumentos extraordinariamente valiosos y positivos que nos permiten encarar el momento actual y el futuro en mejores condiciones que nunca. Aprobamos en este Parlamento la Ley Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres, cuyo objetivo es la consecución de la igualdad real y efectiva. De esta forma se ha logrado el reconocimiento formal de la participación de las mujeres en igualdad en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Pero a pesar de estos esfuerzos legislativos y políticos, seguimos arrastrando algunos desequilibrios en la participación y en la toma de decisiones. Seguimos arrastrando diversas brechas de género en todo aquello que se refiere a la conciliación de la vida laboral y familiar. Y para superarlas se hace necesaria la participación de los hombres y que estos colaboren también en su propio cambio, que compartan responsabilidades en el ámbito familiar en igualdad de condiciones con las mujeres. Contarán con autorización de transporte privado complementario para realizar el transporte escolar. Estas empresas que estaban previstas en la ley del 2007 podrán solicitar la rehabilitación de ese título en las mismas condiciones y continuar su actividad en el curso o hasta el curso 2012-2013, para que pueda cumplirse también la otra premisa de la ley que estamos modificando en estos momentos, para que puedan constituirse en cooperativas, agrupaciones de interés económico u otras fórmulas admitidas en derecho a la hora de plantearse esa posibilidad. ¿Por qué se plantea esta enmienda? Fundamentalmente porque cuando el proyecto de ley original
o la modificación del proyecto de ley original del Gobierno llega al Consejo Consultivo, la palabra que se emplea es la palabra rehabilitación, de unos plazos que ya estaban vencidos. Y por lo tanto la palabra rehabilitación no cabía desde el punto de vista de que vencido el plazo no se puede rehabilitar un plazo vencido. Esa fue la apreciación legal que se hizo desde el Consejo Consultivo. El Gobierno, precisamente por esta observación legal, lo retiró, pero es posible plantearnos la posibilidad de rehabilitarlo. La palabra, disculpen, la palabra que en realidad quita el Consejo Consultivo es la palabra prórroga, prorrogar un título vencido. Y lo que nosotros vamos a emplear es el término jurídico de la rehabilitación del título. No se puede prorrogar lo que está vencido, es evidente. Está vencido y por lo tanto no se puede prorrogar. Pero la rehabilitación de algo que se venció en su momento y hubo un periodo donde está vencido y ahora rehabilitarlo en origen pudiera dar algunas consecuencias jurídicas de que en el transcurso entre el vencimiento de la prórroga y reinicio ahora para la rehabilitación tuviera algunas dificultades desde el punto de vista jurídico. En todo caso, entendiendo cuál es el problema, porque el problema ya se planteó en su momento, que es que en Canarias hay muchas empresas pequeñas del transporte escolar, del privado complementario, que los vehículos generalmente eran de los propios, muchos de ellos de los propios colegios concertados que prestaban ese servicio y habría que darle una solución. En todo caso, nosotros proponemos que sea una disposición transitoria, no adicional, y que el Gobierno evaluara cuáles serían las consecuencias en ese interín que le señalé, se hubieran producido de vencimiento de las concesiones correspondientes. Es decir, de la ley del 2007, que se vencieron en un plazo determinado, estamos en el 2011. El grave problema que hoy se plantea, señorías, es un problema por la falta de gestión del propio Gobierno, al no sacar el reglamento correspondiente, al no hacer el trabajo correspondiente, ahora tenemos un problema. Hay que darle una solución al problema, pero lo que nosotros queremos evitar es las consecuencias que pudieran salvar esas consecuencias que pudieran haber para las arcas de la Administración Pública de indemnizaciones por daños o perjuicios que se pudieran haber generado o generarse por ese periodo de tiempo en el que fue vencida la concesión y ahora se pretende rehabilitar en origen sin tener en cuenta ese tiempo que teóricamente están ilegales y teóricamente canceladas por parte de los cabildos insulares, no por parte del Gobierno. Al final lo que importa es el objetivo que se persigue del texto y las preocupaciones del señor Julio Cruz en cuanto al tema de la rehabilitación frente a la prórroga. Desde el punto de vista jurídico están consultadas, es decir, la enmienda está consultada con el Gobierno para ver si efectivamente tenía algún error, algún fallo o alguna observación en los términos que usted ha planteado, de que hubiera algún daño, algún perjuicio en medio de este trámite. Pero es que se vencieron hace poco, no estamos hablando de temas vencidos desde hace mucho tiempo y que vayamos a entrar en un curso escolar donde se haya producido transporte escolar privado en esa situación de vencidos en este caso las rehabilitaciones que estamos planteándonos. Se trató en varias comisiones bilaterales existentes entre ambos gobiernos y se plasmó en un documento que fue el proyecto de ley que el Gobierno de Canarias presentó ante este Parlamento. Un proyecto de ley en el que, en virtud de la retirada de las distintas enmiendas presentadas por Coalición Canaria y el Partido Popular, bueno, pues excepto esta enmienda que hemos aprobado en estos momentos, queda circunscrito a efectivamente el texto del proyecto en sí. A nadie se le oculta que se ha generado una cierta polémica y controversia entre distintos sectores del transporte en relación a la posibilidad de haber introducido en este trámite parlamentario determinadas enmiendas en las que después de muchas consultas y después de tener bastantes diálogos con los distintos grupos parlamentarios, incluso con distintos sectores afectados, hemos considerado efectivamente que no hay una unanimidad y un acuerdo generalizado
en relación a la aprobación y a la introducción de estas enmiendas en el texto definitivo, ¿no? Y por tanto a nuestro grupo parlamentario le parece lo más razonable lo que se ha hecho. El compromiso que habíamos adquirido los grupos parlamentarios de retirar cada uno sus enmiendas, dejar el texto como estaban y para un próximo mandato, bueno, pues acometer, en fin, de acuerdo con la voluntad de los distintos grupos parlamentarios que surjan tras las elecciones, acometer una reforma más o menos en profundidad, atendiendo en la medida de que fuera posible las distintas reivindicaciones de los sectores afectados, ¿no? Creo de verdad que el texto y la ley del transporte del año 2007 es una ley manifiestamente mejorable. Creo que se debe acometer en relación a ella una reforma que simplifique muchísimo la ley del transporte. Yo les pongo el ejemplo, la ley del transporte de una comunidad tan importante como Madrid tiene escasamente 14 artículos y no el volumen tan impresionante de artículos que tiene esta. Creo que se debe ir a una ley más corta, mucho más sencilla, y una ley que ponga la diana en un sector que tradicionalmente, o que los grupos parlamentarios tradicionalmente nos olvidamos. No poner la diana en los empresarios del transporte, en el sector del taxi o en otros sectores. Poner la diana en el usuario, en el cliente final del transporte, que es en definitiva quien lo utiliza y quien lo usa, ¿no? Y dotándole, si acaso, de mayor libertad de elección al propio usuario para elegir aquellos transportes que estimen más convenientes. Lo que no me parece de recibo es que en un tiempo de crisis económica ni unos ni otros amenacen a este Parlamento, a los grupos parlamentarios, en este caso a Coalición Canaria, con más huelgas de las que ya están anunciadas. No creo que sea el camino para resolver los asuntos, porque nuestra vocación desde el principio fue la del consenso, fue hablar con unos y otros sectores, fue hablar con el señor Miguel Jorge y con el señor Julio Cruz para ver las posibilidades que había reales de consenso. Y hablando con los otros dos portavoces, se llegó a la conclusión de que efectivamente no existía ni en el sector, ni existía entre los grupos parlamentarios el tiempo suficiente ni las observaciones suficientes para alcanzar una redacción. Y a sugerencia de los tres grupos parlamentarios, vimos que lo mejor era retirar las enmiendas y dejar que las discusiones de algunas de estas enmiendas u otras que se le puedan ocurrir a los grupos, me confesaba algún portavoz que también estuvieron valorando la posibilidad de presentar algunas de las enmiendas que le habían llegado de la FED o de la propia FEDETAP, pero que al final decidieron que mejor era verlo solo el proyecto de ley, el que estábamos tramitando, y dejar para la próxima legislatura, con más tiempo, con más dedicación, esas enmiendas que suelen ser más conflictivas y que requerían de más negociación con el sector. Todos los que están participando en el sector del transporte deberían ponerse en alguna ocasión en la piel del otro modo de transporte. Los de las guaguas deberían ponerse en los taxis, los de los taxis en las guaguas. Los del transporte escolar fuera de lo que es el transporte escolar y así sucesivamente. Las limusinas, los microbuses de lujo, todo el mundo debería ver la reflexión. Y una observación importante que hacía el señor Miguel Jorge y que coincidimos también los tres portavoces que vamos a intervenir aquí. Somos una comunidad turística y además los clientes son los que van marcando qué tipo de transporte son los que van requiriendo. 4 años sin reglamento, 4 años sin preocuparse ni ocuparse del transporte terrestre, 4 años sin acometer el intrusismo. Señor Barragán, usted habla, oiga, hay que hay un intrusismo en los aeropuertos y en los puertos que hay que acometer. Claro que hay que acometer. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Porque el gobierno lleva 4 años gobernando con una ley. Si eso era un problema tan importante, haber presentado una modificación de la ley del transporte o una adecuación, mucho antes lo podía haber hecho. Lleva 4 años sin hacerlo. Además, los problemas, creo que desde mi grupo parlamentario lo que no pueden hacer es pudrirse en el despacho del señor consejero. Hay que acometerlo. Y si no tiene la responsabilidad o no tiene la capacidad o no ve que tiene el apoyo del sector o de los sectores para modificarlo, pues traer el problema al Parlamento. Pero, ¿qué acción ha hecho el gobierno? ¿Hay que reformar la ley del transporte? Evidente. Mi grupo votó en contra de todos los artículos en su momento. De todos. Por lo tanto,
Para nuestro entender, desde nuestro punto de vista del Grupo Socialista, esta ley de transporte terrestre no da respuesta a los problemas de los ciudadanos, no da respuesta a los problemas que tiene el transporte en Canarias. Y más en una situación como el 2011, donde tenemos una crisis económica importante, donde nuestro principal sector económico, que es el turismo, una de las enmiendas, lo ha reconocido el señor Barragán, afectaba de una manera considerable al desarrollo turístico y económico de nuestra región. Siendo un archipiélago donde no solo interviene la intermodalidad, sino también la interrupción física que cada una de las islas tiene que hacer. Les recuerdo que sale un camionero de La Gomera y viene ese camionero y coge otro transporte, el barco, para descargar su mercancía en la isla de Tenerife. Evidentemente influye la intermodalidad. Hay que poner muchas cosas de acuerdo, hay que poner muchos elementos de acuerdo para poder hacer lo que se hizo en el 2007, traer una ley, evidentemente una ley consensuada, que probablemente no sea del gusto de todos, pero yo creo que recoge las aspiraciones de todos los agentes que intervienen en el sector. Me extraña que usted diga, o haya dicho, que no se haya resuelto antes. Hay una casuística específica que probablemente ha sido el medio de la cuestión de esta ley, que ha sido el tacógrafo. El tacógrafo no está en nuestras manos. El tacógrafo en este momento fue un elemento determinante para traer aquí esta modificación. Y yo le aseguro que el sector, de acuerdo con lo que decía Europa, que de alguna forma eximía de la imposición del tacógrafo en los territorios de Canarias, pues fue una imposición de Madrid y hubo que negociarlo. Y no fue exclusivamente una reunión con la Comisión Bilateral, no fueron muchas. Y luego se reabrió otro turno, precisamente porque, como usted dice, no son muchos los artículos que hay que modificar. Ellos, o Madrid quería que se modificaran muchos más, y al final, en la lucha, pues se logró que fueran la mitad de los que proponía Madrid. Fueron muchos menos de los que al final planteaba Madrid. Bueno, pues para eso son las comisiones bilaterales, porque Madrid tiene una visión del transporte mucho más generalizada, más orientada al transporte continental. Sin embargo, nosotros somos un archipiélago, tenemos una visión distinta del transporte, ¿no? Podríamos estar aquí toda la mañana hablando de muchas cosas, pero yo le aseguro a usted que el espíritu del Gobierno, tal y como ocurrió con la entrada de esa ley en el Parlamento, era precisamente hacer lo que se acordó en la mesa del transporte, con todos los sectores implicados, traerla aquí para que de alguna forma se corrigieran aquellos aspectos que de alguna forma determinaban la inconstitucionalidad de la ley, para que se retirara el recurso de inconstitucionalidad, con el acuerdo que, por otro lado, habría que ver lo que dice el Constitucional al final, ¿no? Pero bueno, en definitiva, nuestro sentimiento y el sentido que le queremos dar desde la propia mesa del transporte es llegar a acuerdos con todos los sectores, y es llegar al acuerdo que, entre otras cosas, planteaba el Gobierno del Estado. Usted hoy pretende esconderse en el tacógrafo para decir que por culpa del tacógrafo no ha hecho absolutamente nada el Gobierno en materia de transporte. Se pretende además esconder en relación a las reuniones de la mesa del transporte. La mesa del transporte hay que reunirse, claro, hay que reunirse con los sectores, hay que llegar a acuerdos, pero los acuerdos, señor consejero, hay que plasmarlos. Y le recomiendo y le recuerdo que usted es el Gobierno, por lo tanto el responsable, el que tiene que hacer los decretos, el que tiene que hacer los reglamentos y darle respuesta a los problemas que tiene el sector, no la oposición, no la oposición. Ahora, si le aseguro que lo vemos. Mire, los miembros del Gobierno hoy en esta discusión, ni siquiera el presidente del Gobierno está, ni siquiera el resto del Gobierno. El transporte para ustedes ha sido siempre una María en Canarias. Me temo mucho que a partir del 22 de mayo ustedes van a seguir estando donde están, entre otras cosas porque usted tiene vocación de opositor. Usted tiene vocación de opositor. Usted no ha aparecido durante los 4 años con respecto a esta ley, que es una ley trascendental. Y yo me voy a remitir a un hecho cierto. Mire lo que ha pasado con el transporte en Canarias en estos últimos 4 años. Hemos movido en Canarias más de 6 millones anualmente de pasajeros. Hemos movido millones de mercancías en Canarias. Se ha conseguido subvenciones al transporte impensables. En el transporte interinsular, yo creo que el sector, de alguna manera, con las dificultades por las que ha atravesado este país, que los han metido ustedes, este país, lo han metido ustedes en estas dificultades económicas que hemos estado atravesando. Miren ustedes por dónde, pues hemos resuelto parte y hemos llegado al final de la legislatura con un sector bastante apaciguado y, como digo, con sus problemas resueltos.
los dos grandes principios que dice el REF, que los costes no pueden ser, que no sean superiores al del territorio nacional y tampoco lo sean las técnicas de telecomunicaciones, e incluso se introduce un punto nuevo que tiene cierta importancia, y es que si, como parece que va a evolucionar el coste de las telecomunicaciones, sustituyendo las distancias por la conexión, es decir, hoy en día prácticamente cuesta lo mismo enviar un correo electrónico de aquí a Nueva Zelanda que puede costar a la isla del lado. Es probable que la reacción hacia el futuro de los costes de las comunicaciones se haga por la conexión a la red, es decir, por el hecho de conectarte y no por la distancia que se mueve. Y entonces ahí se diga que se tenga en cuenta también la situación de Canarias, que no se nos produzca como consecuencia de eso una situación más desfavorable que la que tenemos hoy. No voy a insistir más, ustedes tienen ahí una serie de medidas que además están de acuerdo con ciertos pactos ahí con el Estado, pero que hace falta que se materialicen sobre cuáles son las bonificaciones al transporte aéreo, las tarifas aéreas, la quinta libertad, que como que tantas veces lo hemos defendido aquí, no creo que sea necesario de ponerlo otra vez en cuestión. Planteamos una novedad, que es la posibilidad de la creación de un registro de aviones, lo mismo que hay un registro de buques, con el mismo sistema similar, para intentar establecer Canarias como una base para una industria aeronáutica, para poder fomentar esa conexión internacional, el desarrollo de la quinta libertad y la posibilidad incluso de desarrollar una industria que tenga que ver con las comunicaciones aéreas en Canarias, que podía ir desde centros de reparación, centros de mantenimiento, incluso hasta soñando en escuelas de pilotos. La política energética yo creo que es muy importante. A veces me preocupa a mí que parece que este tema no es uno de los puntos fundamentales de la preocupación política. No hay una economía moderna sin un desarrollo energético. Estamos en condiciones dificultosas, somos un sistema aislado, de difícil integración, dependemos totalmente del exterior. Por tanto, el desarrollo de las energías alternativas puede ser un punto, pero también tiene que ser la posibilidad de que esas energías alternativas puedan entrar en el sistema. Intentamos garantizar que los costes de la energía no superen unos determinados límites, que tiene que ser como el resto del territorio nacional, y que se favorezca todas aquellas medidas que fomenten el ahorro energético. A mí me llama mucho la atención leer la Ley de Economía Sostenible, plantea ese tema del ahorro energético. Nosotros lo tenemos planteado desde el año 94, desde el año 2004 en el REF canario, pero no se han tomado medidas. Creemos que es necesario un plan de ahorro energético que tiene que ver desde el incremento del rendimiento de las instalaciones de generación, de los propios electrodomésticos, la posibilidad de establecer mejores sistemas de aislamiento para reducir el coste del consumo eléctrico en el aire acondicionado, a la iluminación de las calles, los edificios públicos. Es decir, el ahorro energético es fundamental para una economía como la nuestra, que depende tanto de un combustible externo como el petróleo, que como ustedes saben, en este momento no se sabe ni a dónde va a parar. Estamos ya por los 110, 120 dólares barril, y hay quien dice que si el problema de Japón se complica y los problemas de Libia no se arreglan, podríamos llegar hasta 180, con lo cual sería un masazo terrible para la economía, porque para nosotros es fundamental también el transporte aéreo. Y ahí está también, cuando hablamos de los compromisos con la reducción del cambio climático y el calentamiento global, tenemos un enorme desafío, y es el hecho concreto del coste que va a significar para el transporte aéreo la emisión de CO2. Se ha conseguido a nivel europeo que el transporte entre islas no se castigue este consumo de CO2, pero es que nuestro problema no es ya solo la conexión entre islas, sino que necesariamente estamos conectados con el exterior a través de los aviones, y por lo tanto ese incremento de coste que se puede plantear por la producción de CO2, hay que buscar la manera, conforme a lo que dice la ley. Hay una ley española que lo dice como principio, pero claro está, lo que hace falta es desarrollar. Está dicho la ley que en tanto que en Canarias no alcance un Producto Interior Bruto que esté en la media española, es necesario establecer una línea especial del Instituto del Crédito Oficial, y lo que planteamos es que puede ser como mínimo el 1% del Producto Interior Bruto canario, y que las tarifas, los impuestos, y que el tipo de interés tiene un tipo razonable y adecuado para Canarias. Eso, más una serie de temas como puede ser es un tema que siempre me ha llamado la atención, lo comentaba el otro día en un ámbito de proceso de investigación, que es la creación de un centro de agricultura de las zonas áridas,
que podía estar potencialmente establecido quizás en la isla de Fuerteventura, porque nosotros como canarios tenemos ese problema y podíamos no solamente a través de esa investigación y trabajo crear un centro que sea fundamental para Canarias, pero también contribuir a la política de cooperación, ya que el problema que tienen ahí en la zona del Sahel es terrible y nosotros podíamos buscarle soluciones al suministro de combustible quizás la producción de biocombustible, como se está intentando en este momento con bastantes resultados en Fuerteventura. En general, señorías, nosotros dejo el tema de las fuertes discrepancias en el desarrollo y aplicación de la normativa del REF para que don Blas lo pueda incidir, no quiero cubrir la totalidad del tema. Le estamos pidiendo el apoyo a un tema que no es ni más ni menos, pero ni menos que el que el REF tenga desarrollo, que se pueda aplicar en estos 2 años sin perjuicio de que luego, con tranquilidad, en el ámbito adecuado y con los medios adecuados, discutamos cuál va a ser el REF del año 2003. Recuerden que hasta febrero del 2008 el IGIC crecía en 2 dígitos de recaudación, a partir de ahí ¡pum!, se nos cayó. Se nos cayó. Y por lo tanto, nos vemos en la situación actual en la que estamos, que tampoco les voy a cansar con datos que todos los días estamos oyendo. Pero con independencia incluso de esas señales de que Canarias, gracias al impulso del turismo, podemos ir despegando antes en la crisis que otros territorios, siempre nos pasa cuando hay crisis internacionales, es histórico, entramos antes en crisis, salimos antes. Pero el problema es que nosotros en la crisis estamos casi con 10 puntos más de tasa de paro, ¿no? Y en cualquier caso, el año pasado hemos perdido más del doble de ocupación que la media nacional en términos EPA. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos una situación francamente preocupante, grave. Y de ahí era la discusión en la que nos hemos visto envueltos de qué hacemos. Algo hay que adoptar, más allá de las medidas pertinentes y sobre todo con este instrumento al que se le había quebrado parte de las expectativas, ¿no? Y de ahí que nos pusiéramos a ver cuáles eran las posibilidades que teníamos reales de acometer esto. Se da la paradoja, y lo han dicho los intervinientes anteriores, en algunas de las medidas que estamos proponiendo se trata de poner en marcha cosas que no hemos hecho desde el 94. Y nos preguntaban, incluso recuerdan, en una rueda de prensa que dimos a algunos de los medios de comunicación, ¿y cómo es que esto no se había puesto en marcha? Pues hay una explicación muy sencilla, no por justificar a nadie, ¿eh? Francamente, del 94 hasta prácticamente antes de ayer, 2008, hemos ido francamente bien. Y cuando uno va bien, pues se deja cosas por el camino. Así de claro. Es decir, uno va viendo, vamos. Recuerden incluso, pues ya no lo tenemos entre nosotros, pero un antiguo compañero, el señor Mauricio, que llegó a decir incluso en el 2005 que ya la economía canaria no cabía en Canarias, ¿no? Que se haga un plan de infraestructuras turísticas ad hoc para el archipiélago. Y lo acabamos de rescatar. Y es una disposición desde el año 94. Bien, no todo lo que contiene este documento, ni mucho menos, son poner en marcha disposiciones que no se habían ejecutado, como el Centro de Altas Tecnologías Agrarias, etc. Hemos ido a mucho más. Hemos ido a adaptar cosas que ahora mismo la realidad ha cambiado. Antes hablaba don José Miguel González del mercado de las emisiones de dióxido de carbono, que es una cosa actual, y verán ustedes si a nosotros nos afecta que nos penalicen por el transporte aéreo, nos matarían, ¿no? Si nos penalizaran y nos contabilizaran esas emisiones a nuestra economía. Bueno, hemos introducido cosas de estas, otras las hemos actualizado y otras las hemos mejorado. La Comisión Europea ha dicho con claridad que no quiere tramitar ninguna nueva autorización que suponga cambios sustanciales. No a nosotros, a ninguna región europea. Como si tiene Europa problemas como para estar ahora abriendo el melón de las directrices. 2, las directrices no se tocan. Por lo tanto, en ese escenario no es posible decir, por eso digo que creo que están en un error de contexto, decir, hombre, es que esperábamos un cambio profundo del REF. No toca, lo han explicado los anteriores compañeros, pero debemos repetirlo. No toca, toca para el 2014, que eso no obsta para que desde ya, más pronto que tarde, con la serenidad y la cabeza que corresponde, empecemos a discutir
¿Qué mecanismos necesitamos para ese nuevo marco que es de extraordinaria apertura? Y yo creo que tenemos que transformar la crisis en una oportunidad. No porque lo haya dicho Einstein, aunque yo tengo antes un antecesor que le gusta mucho la cita, pero es así, yo creo que es la oportunidad. Miren, cuando se lean con detenimiento el documento es tremendamente ambicioso, ambiciosísimo. No voy a repetir el territorio en el que se mueve. El otro día nos decía un directivo, creo que era de Telefónica, hombre, Canarias es como factor clave estratégico necesario la banda ancha, incrementar la competencia. Lo tenemos escrito por aquí antes de que viniera este señor, que de eso sabe más que nosotros, que yo desde luego. Pero es evidente